Hola, esta es la parte 2 del video 1.1 de fonética de las lenguas que vienen del latín. Comparemos los acentos de palabras tildes, diéresis, diptongos para que veamos sus similitudes y diferencias y sea más fácil aprender. Suscríbanse si aún no lo han hecho, no se pierdan ningún capítulo. Retomemos estos videos de fonética cada que tengan dudas de pronunciar o para entender por qué pronuncio en los videos siguientes. Comencemos con comparar los idiomas que unen palabras al leerlas. En el video 1 vimos que el francés no pronuncia todo lo que se escribe, por ejemplo en comment. Pero si la siguiente palabra comienza con vocal, la T se pronunciará para decir las palabras unidas, como pasa al decir cómo está en francés, que si recuerdan se dice comment allez-vous, es decir, uno comment y allez, para que la parte sin pronunciar sea el final de allez. Por eso no suena la Z. Comment allez-vous. Justo en alemán sucede algo similar con el cómo está, que se dice wie geht es Ihnen. Así que el verbo se une al sujeto y suena como si fuera una sola palabra, wie geht es Ihnen. Para unir palabras encontrarán apóstrofes, abreviaturas que se utilizan cuando dos vocales quedan seguidas, porque en francés e italiano la idea es no pausar. Por ejemplo, para decir yo también, anche io, realmente uno por esas dos vocales dice anch'io. O en el caso del francés, para decir cualquiera, quelqu'un. ¿Sí ven cómo se unen? Además, las palabras que comienzan con vocal no se les dice la o el, sino solamente la L. Por ejemplo, l'italiano, l'anglais. En inglés se utilizan abreviaturas en los auxiliares, por ejemplo, para negar en presente. Se utiliza do not, que abreviado es don't, pero las reglas para saber cuáles auxiliares emplear las veremos en videos posteriores de gramática. Esto es más enfocado a vocabulario. No los voy a enredar con eso. ¿Recuerdan cuando les conté en el primer video de saludos cómo se dice hasta pronto? Si no, un recorderis en el link con las dos partes de ese video, en la descripción. En inglés hasta pronto se dice see you soon. Pueden ver que se escribe con doble E para indicar que se debe pronunciar como una I larga, sí. Lo mismo que en soon se escribe con doble O para indicar que se debe pronunciar como U larga, tal cual como en good. En el primer video vimos que en francés hasta pronto se dice à bientôt. La tilde de la A es acento grave, así como en à plus tard. Encontrarán este acento en la A, E, U, para hacer que se pronuncie con la boca abierta. Esto para español se ve cuando se tilda una palabra en la penúltima sílaba, al terminar en cualquier consonante menos N o S, como fósil. Mientras que en palabras que tengan acento grave y terminen en vocal N o S no irán tildadas, como cuaderno. ¿Sí ven? En español se ve el acento fósil, cuaderno, la penúltima sílaba, acentúan. También existe el acento agudo. En francés se ve con la tilde en la misma dirección en que tildamos en español, como en répondre. Solo lo verán en la E para hacer que se pronuncie con la boca abierta. Ré. Este acento en español hace que se tilde la palabra en su última sílaba, con las reglas opuestas al acento grave, pues va tildado si la palabra termina en N, S o vocal, como pasa en adiós, mientras que si termina en alguna consonante no lleva la tilde. El acento de la O en à bientôt del francés se llama circunflex. Lo podemos encontrar en todas las vocales y nos indica que en el antiguo francés una S solía seguir a la vocal, por ejemplo en forêt, bosque, que viene de forest en inglés, o en tête, cabeza, así como testa en italiano. Este acento no existe en español, pero sí tenemos otros que sin importar la letra final de la palabra sí llevan tilde, siempre lo tildan. Se llaman esdrújula y sobreesdrújula, como los ejemplos que aquí les muestro. En la antepenúltima sílaba, vértigo, oxígeno, van tildados. O en la tras antepenúltima,
Repítemelo, explíqueselo. Cuando les dije que en italiano hasta luego se dice a dopo, a più tardi, ese più nos muestra un acento que también se usa para decir más o menos en italiano, così così. Este acento busca hacer letras con la boca más abierta, como en café, mientras que la tilde en el otro sentido, como en perché, es para pronunciarla con la boca más cerrada. Ahí ven las dos tildes del italiano. En alemán, hasta luego, se dice bis später. Sí, esta palabra también tiene diéresis en una vocal, así que aprovecho para explicar cómo cambia la pronunciación cuando las vocales son umlaut. En el caso de la A pasa a pronunciarse como E, por eso digo später y no spata. En el caso de la umlaut pasa a ser una O larga, como en können, que es una palabra que utiliza en el primer video. Significa poder, como en can del inglés. ¿Sí ven? Können, can. Se parecen. En el caso de la umlaut pasa a ser una U larga, como Grüße, tschüss, que vimos en el primer video, que es adiós. En francés también tenemos diéresis, se le dice tréma. Por ejemplo, está en la E de Noël para indicar que las dos vocales se pronuncian y no es un diptongo. Al final les explico qué diptongos hay. Además de la etrema, tenemos utrema, como en Seúl, y la itrema, como en maíz, que es maíz, y nos ayuda a distinguirlo de me, que es pero en francés. ¿Sí ven? Se escriben igual, pero el cambio es la diéresis de maíz, para saber que ahí sí se pronuncia diferente. En español e italiano también hay diéresis, pero no cambia la pronunciación de la letra, sino que es como para acentuarla, remarcarla. Seguire, por ejemplo, en español, pingüino, que sin diéresis se pronunciaría pinguino, como pasa con las palabras que tienen esa G-U-I o la G-U-E, como en guitarra, guerra. Para hacer esa G en italiano se utiliza G-H-E, G-H-I, como en guepardo y dialogui. En inglés, esta pronunciación se da en palabras con G, como fingers, guitar. Ahí coinciden el inglés y el español con guitarra. Otra similitud del italiano y el español es que existe la ñ, como en español, niño, pero en el caso del italiano se escribe con gn, como en señora, o sea, señora. Mientras que en inglés pasa que cuando está la G junto a la N, esa G es muda, como en champán, sign, señal, reign, reinar, design, diseñar. Otra consonante que es silenciosa al estar antes de la N es la K, como en knife, cuchillo, know, saber, mientras que la N se vuelve muda después de la M, como en autumn, otoño, column, columna. Otros cambios en la pronunciación de la G es cuando está junto a la H, porque suena F, como en cough, toser, laugh, reír. Pero si la GH está junto a la T, la H seguida de una vocal es silenciosa, como en fight, pelear, taught, enseñar, daughter, hija, o daughter, dependiendo de cómo lo quieran pronunciar. Por otro lado, si después de la G hay una U, esta no se pronuncia, como en guess, adivinar, tongue, lengua, guard, guardia. Cuando dije estoy mal en alemán, ich liege schlecht, hay un diptongo, pues la I con la E en ligue hacen una I larga, como notaron. Mientras que la E con la I, como en Latin, se pronuncia como una
A con I, Latin. ¿Sí ven? La E con la U suena hoy, como en Deutsch. La A umlaut con la U también se pronuncia como hoy. Así que casas se dice Häuser. Häuser. Los diptongos del francés que mencioné son E con U, suena U, como heureux, feliz, heureux. O con I, suena UA, como en petit pois, es una alberja, pois, ¿sí ven? A con U o EAU suenan o U, como en cadeau, regalo, cadeau. O EUR suena heure, como en cœur, de corazón, cœur. O con U suena U, como loup, lobo, loup. Suena igual como you del inglés. Claro que en inglés también esa OU puede sonar como AU en el caso de mouse, ratón, mouse. En inglés existe una pronunciación especial para el diptongo EA. Suena como I larga, por ejemplo, feature, característica. Ahí suena tal cual, como en plane, planear. Es que si ven esa A es porque la A en inglés suena de esa manera. Como pasa, por ejemplo, cuando ustedes dicen eight, ¿sí? Suena exactamente de la misma manera. La E con la I suena H. Perdón, suena igual que la E con la I, ¿no? H o fade, ¿sí ven? Fade, suena como si fuera una E con una I. Esto es edad y desvanecerse. ¿Cómo así? Pues miremos en detalle. Les decía que cuando tenemos el diptongo EA, suena como I larga. Por ejemplo, feature, lo cual sucede también en hill, que es sanar. Esta palabra hay que diferenciarla de hill, que es colina. Como oyeron, suena con una I más sencilla. Una cosa es hill y la otra es hill. Esta pronunciación no hay que confundirla con el sonido de la letra I, que es I en inglés, distinta de la A, que es A, como les explicaba, de age, edad, fade, desvanecerse. Mientras que palabras con la letra I, es decir, que se pronuncian I, serían blind, ciego, time, tiempo. En el tiempo pasado del inglés hay que saber cómo pronunciar los verbos regulares, es decir, los verbos que al final se les coloca ed. Cuando la forma infinitiva termina en t o d, al agregarse ese ed debe pronunciarse tal cual se escribe, como en needed, wanted, started. Mientras que en verbos que la forma infinitiva termina en p, k, sh, ch, gh, th, ws, c, x, al agregarse el ed debe pronunciarse t, como en helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Finalmente, si la forma infinitiva del verbo termina en L, N, R, G, V, S, W, W, Y, Z, al agregarse el ed debe pronunciarse D, como en called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Muchas gracias por ver hasta el final. No se pierdan el siguiente video que les prometí con las fechas especiales del año. Cuéntenme qué les pareció y qué temas quisieran aprender de aquí en adelante.